Javier Milei, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Te sorprendió esta reunión de último momento? Cuestiones del oficialismo, no me tengo por qué Bien. meter. ¿Cuál es tu análisis? Primera lectura sobre este proyecto que llega al Congreso. Yo lo voy a votar en contra, ¿Por qué? por cuestiones de índole técnicas y, más importante aún, por cuestiones de índole moral. En el plano técnico tiene básicamente errores técnicos vinculados a la teoría económica, errores desde el punto de vista empírico y errores de consistencias. En lo que tiene que ver con la teoría económica, el ministro Guzmán sigue insistiendo con esta idea del multiplicador keynesiano. Recién Tato lo mencionaba muy bien cuando estaba hablando con el diputado Con Iglesias. Fernando. Claro, pero es muy bueno el punto que haces. Porque ¿qué es lo que dice Guzmán? Que vos vas a subir el gasto público y eso te va a permitir expandir tanto la economía que el déficit fiscal te va a caer. Eso tiene un problema de índole teórica. Aun cuando vos fueras el modelo más básico de la macroeconomía, con puro ajuste de cantidades, que suponete que vos aumentás la demanda y te aumenta el producto, o sea, en ese caso muy extremo. No, y que van a venir, vamos a exportar no sé cuánto. Pero aparte de ese caso, digo, yo no creo en ese marco analítico, pero aun cuando pensaras en ese marco analítico, a ver, la economía con 50% de inflación o viajando al 60%, no es el caso de ajuste de cantidades, este es de ajuste de precios. Pero al margen de eso, lo que veo es lo siguiente, pero aún en el caso más extremo no se cumple. Por lo tanto, tiene un problema de índole teórica. Por el delta, yo sé que es muy complejo, vuelvo a lo mismo. Yo leí, no soy economista. Yo miraba y decía, esto no me cierra. No, vos no cierra sos por súper ningún- economista, vos sos un recontra económico. Sacaste el traje de diputado. Laburo de eso. Viví de esto hace un montón de años. Y no te va tan mal gordito, falta que te diga. Escuchame una cosa, ¿dan los números? No. ¿O qué es lo que pasa ahí? No, por eso, está bueno. Por eso hay un problema de índole teórica. ¿Qué significa y que hay un problema de índole empírica? A ver, ese modelo que promueve Martín Guzmán, en los últimos 121 años lo aplicamos durante 111. De ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial, somos 130 al tipo de cambio paralelo. Argentina... Pero ¿cuál es el plan de él? ¿Qué es lo que dice ahí? Traducirlo lo más simple posible. Claro. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que dice Guzmán que puede ocurrir? Bueno, él lo que dice es que va a seguir estimulando el gasto público, digamos, porque el gasto público en términos reales sigue creciendo. Pero Y sin eso- darle a la maquinita. y eso- Bueno, y eso va a generar tanto incremento en la actividad económica que le va a permitir mejorar el resultado fiscal. Y al mejorar el resultado fiscal, digamos, él puede, por ejemplo, necesitar menos financiamiento monetario y va a tener financiamiento de organismo y entonces cierra. Pero además, lo que mencionaba recién Tato, sin bajar, por ejemplo, cuestiones vinculadas No, a planes, pero- al empleo también A ver, pero lo público. que voy es lo De los siguiente, jubilados, entonces- nada. Jubilados. Claro, lo que voy es lo siguiente, entonces, tenés un problema teórico, tenés un problema de índole empírica, digamos, el mejor ejemplo es Argentina de eso, pero ahora hay una, yo sé que esto va a parecer súper nerd, lo que voy a contar, pero lo que muestra es que está todo mal hecho, que los A ver. dibujos están mal hechos. Cuando vos haces una proyección, tiene dos partes una proyección. O sea, haces una primera parte de la proyección donde vos más o menos diagramás tu escenario y después la economía queda en lo que se llama el giro uniforme, ¿sí? Y que es un equilibrio que se repite hasta el infinito. Ahora, cuando vos construís ese equilibrio no puede ser cualquier cosa. Es decir, vos podés dibujar, pero hay límites. O sea, Sí. digamos, es como que, no sé, un cuadro. Podés dibujar cualquier cosa, pero digamos, no podés exceder el tamaño del lienzo. Claro. Por decirlo de alguna manera. Mirá qué bien que estuvo. Estuviste- Entonces, fíjate esto. Ahora, vos cuando vas a hacer un cierre de esas características, vos deberías repagar la deuda. O sea, como condición, digamos, aparte de estar renegociando la deuda para pagarla, ¿no? Claro. Vos fíjate, si te dice que Argentina va a crecer al 2%, que el superávit primario va a ser de 1, y que la relación deuda-producto, si la medís al oficial es 70% o al paralelo 140, 130, Sí, vos te podés preguntar, ¿a qué tasa Argentina puede repagar? claro. Bueno, esa tasa, ¿sabes cuánto da? 3%. A ver, Argentina hoy tiene cuánto paga? 31. Claro. O sea, claro, no tiene sentido. A ver, podés decir, no, bueno, pero Milei, estás muy pesimista, estás mirando la punta corta de los bonos. ¿Y no será que todo esto es Sarasa, que el presupuesto, el proyecto Pero este todo es Sarasa. Es Sarasa Todo es Sarasa. A ver, porque vos me podés decir, no, pero estás mirando solamente la punta corta. Mirás la punta, digamos, mirás toda la curva, te da 24. Si mirás el riesgo promedio de Argentina sacando los periodos de default, es 800 puntos básicos. O sea, la tasa de Argentina oscila entre el 8 y el 10%. O sea, no dan los números. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es lo que explica que es todo Sarasa. Si vos estás llevando la economía al mediano plazo, al default, porque no te dan los números para pagar, ¿vos vas a esperar el último día para salir? No, o sea, vas a tratar de salir antes, porque cuanto más tarde salgas, más vas a perder. Entonces, la crisis la precipitas hacia adelante. Entonces, todos los números que tenés hechos están todos mal. ¿Por qué? Porque como vos no pasás por cumplir la condición de solvencia en el periodo de cierre, ¿cuál es el problema? Que todos los números que tenés hoy son ¿Para inconsistentes. esto significa que va a ir sí o sí a la maquinita? Que vamos a una piña. Directamente. Claro, a ver, es muy interesante otro tema que estaban tratando acá. Digo, entonces la pregunta es, ¿por qué el fondo acepta esto? Y una de las cosas la dijo Eduardo Madeo. Dijo, porque lo que tiene el fondo con Argentina es lo que se llama el problema del deudor significativo.
Argentina representa 1/3 de los préstamos y un 50% de los desembolsos. Ahora, si Argentina no paga, tiene un problema grande el Fondo Monetario Internacional. Digamos, quiebra o lo capitalizan. O sea, quiere decir que Estados Unidos, Alemania, Japón van a tener, China van a tener que poner plata porque Argentina no pagó. O sea, sería un despiole grande. Entonces, ¿qué hace el staff técnico? Le rolea todo a la Argentina y lo tira para adelante. Y para sacarse las culpas del 2001-2002, por decirlo de alguna manera, ¿qué hace? Le permite al gobierno que ponga en el memorándum cosas absolutamente estúpidas como que la inflación es multicausal, todas esas zarazas. Se lo permite todo. ¿Sabes por qué? Porque si estalla, va a quedar claro que el problema es Argentina y no el fondo. O sea, el fondo se está lavando de manos. O sea, lo único que hace el fondo es darte el rollover para no tener que padecer un default. Cuando vos hablás de vamos a una piña, creo que te dijo. Una piña. Vamos a una piña. Que está del otro lado de la casa, está comiendo, y te escucha y te cree, a vos te siguen mucho los jóvenes. ¿Qué significa nos vamos a una piña? Bueno, los jóvenes, o sea, digamos, o sea, en el 75 no habían nacido, digamos, o sea, lo que consideramos los jóvenes, ¿no? Ajá. Pero vendría a ser como fue el Rodrigazo. O sea, el tamaño del desequilibrio argentino es mucho más grande que el que teníamos previo al Rodrigazo, pero la cantidad de pobres con la que arrancamos es 10 veces más grande. Y el Rodrigazo, ¿qué fue? Fue una crisis de balanza de pagos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué era lo que había hecho Helvar? Puso controles de precios, hacía déficit fiscal, le daba rosca a la maquinita, tenía el sistema financiero todo apretado porque estaban los valores nacionales ajustables, que se llamaba Habana, que se conocía así, y en ese contexto, cuando un día se quedaron sin dólares. Entonces Helvar huyó como una rata, después pasó otro que dijo, pasó largo, y vino Celestino Rodrigo y dije, ¿y esto cómo se arregla? No tengo dólares, o sea, en el Banco Central. ¿Qué es una piña? Devaluó y ahí, digamos, o sea, se desencadenó una crisis tremenda que multiplicó por 6 la tasa de inflación y multiplicó por lo menos 5 veces la cantidad de pobres. Ahora, en el medio- ¿Podemos ir a eso? No, es mucho peor porque tenemos Perdón, Agus. Sí, un desequilibrio monetario mucho más grande y estamos partiendo de 10 veces más de pobres. Es decir, si se aprueba este proyecto, ¿qué es lo que se viene para la Argentina en el corto plazo? Ni ¿Pero qué siquiera te cambió? digo... ¿Pero qué cambió? No cambió nada, siguen haciendo déficit fiscal. Digamos, o sea, siguen queriendo... A ver, ¿por qué es profundamente inmoral los números que están subyacentes? Porque suponete que vos efectivamente tenés ahí una crisis, estás al borde del abismo y si defaulteás tenés un problema enorme. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, bueno, digo, se supone que todos deberían poner el hombro para evitar el desastre. Esta gente lo que dice es, aumenta la joda de la política y se sobreajusta el sector privado. Y es un chiste de mal gusto, eso no puede terminar bien. Si vos castigás al que genera riqueza premiando a los parásitos de la política, vamos a seguir con esta misma situación. Mira, Argentina desde el siglo XX hasta ahora tuvo 17 crisis. 15 son de origen fiscal. Como consecuencia de estas crisis fiscales, Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna. Argentina le quitó 13-0 a la moneda, le podría quitar 2 más y, digamos, va camino a quitar 3. ¿Sí? No solo eso, sino que además tenemos la presión fiscal en blanco, sumando nación, provincia, municipios y todo lo que tiene la carga de trabajo más alta del mundo. Y si, como si todo eso fuera poco, a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando te fijas, la mitad del tiempo estuvimos en crisis. Por lo tanto, ¿Interpretás que, como Fernando Iglesias, interpretás que va a haber más impuestos? sí. Sí. Sí, está claro, porque una de las cosas que era transitorio, que era una vez el impuesto de los ricos, el de los sí. ricos, bueno, ahora lo quieren prorrogar. Claro. Bueno, así arrancó el impuesto a las ganancias, que digamos, era el impuesto a los réditos, digo, tenés El impuesto al cheque. El del impuesto cheque, al ¿te acordás que era por un año, en la época de Era por un Caballo? año y ahí quedó. Exactamente. Ahí lo tenemos. O la suba del IVA. Bueno, digo, o sea, no hay nada más permanente que una suba de impuestos, te diría. O sea, acá, digamos, una vez que te metieron la mano en el bolsillo, no vuelven más atrás. Entonces, y van a reevaluar los activos, por lo tanto, digamos, te va a terminar cobrando más impuestos porque ahora los activos valen más. No, va a ser una cosa tremenda. Claro. Y van a Y eso campo, va y al a campo bajar ni al hablar. bolsillo, ¿no? Y al Claro, campo. obviamente nos van a reventar el bolsillo. ¿Para qué? Para ellos seguir en la joda. Le van a bajar las transferencias al sector privado, porque, digamos, o sea, el modo que quieren ir contra los subsidios económicos, ¿cómo es? Es, digamos, mandándolo a precio, pero que además sobrecaiga en una porción de la población que es más combativa con el gobierno. La verdad que es una O sea, salvajada. ¿qué le depara al bolsillo argentino? ¿Años complicados, según tu visión? ¿Lo digo en latín? o- En latín, qué Decilo como lindo. quieras. Sí, nos van a hacer pelota. En ruso no, dale, en Nos latín. van a hacer pelota. Nos van a hacer pelota. Ah, Ahora, nos van a hacer pelota todos. ¿Cómo? A ver, qué bravo que vino. Qué bravo que vino. Hoy, mira, ¿Cómo que bravo que vino? O sea, la primera hora estuvimos hablando de la guerra, yo me quedé asustado con todo lo Ahora hijos nos de Putin, asustamos ahora también nos con otra asustamos con la cosa. economía. Pero en el Sí, medio, igual lo de la Alberto guerra es Fernández, mucho más grande. No, y sí, claro, porque de ahí no. ¿nos va a afectar de ahí no se vuelve. económicamente la guerra? Mira, sí, digamos, siempre tiene impactos en la económica. El tema es, lo que vos tenés que mirar es si los shocks son transitorios o permanentes. Roguemos a Dios que sea Claro. transitorio, porque si es permanente, no vamos a contar el cuento. Ujú. Tremendo. ¿Sí? Entonces, si es transitorio, ¿qué es lo que...? No, porque Si apretan el botón rojo, sonamos. volamos Sí, todos por claro, los claro. aires. Entonces, digo, roguemos que el shock sea transitorio. En esas condiciones, ¿qué es lo que pasa?
los precios de los commodities suben. Ahora, los commodities energéticos tienen mucha más volatilidad que los alimenticios. Y porque está claro, digamos, vos no cambiás lo que comés porque cambia el precio del alimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de los commodities son mucho más energéticos, es mucho más volátil. Esto quiere decir que en un escenario de subas van a subir mucho más que proporcionalmente. Y como Argentina es importador neto de commodities energéticos y es vendedor neto de alimenticios, o sea, la cantidad de dólares netos que van a entrar a la economía son menos, por lo tanto vamos a estar peor. Claro. Bueno, ahí en el proyecto hay algo que hablan de que va a haber un tarifazo, sobre todo para los sectores más altos, pero no piensan, o sea, la quita del PBI es nada, no piensan ahorrar por ahí. Claramente No, que es que acá, porque a ver, imaginan que va a ser más cara la importación de energía, supongo. eso no estaba cuando hicieron los números. No. Ah, Lo que pasa es que ahora, o sea, quieren utilizar ese verdad. argumento para cobrar retenciones. ah. Para cobrarle retenciones al campo y van a poner la mentira esa de la inflación importada. Que eso también, digamos, si quieren le explico por qué es una falacia, es una mentira. Suponete que vos tenés dos bienes, el bien A y el bien B. El bien A tiene comercio internacional y por algún motivo sube el precio. Pero vos sucede que tenés unos consumidores cabrones que no quieren dejar de consumir eso. ¿Qué pasa? Vos vas a gastar más plata ahí. Si vos gastás más plata ahí, tenés para gastar menos en B, entonces el precio de B va a bajar. Entonces es falso que es inflacionario. O sea, porque lo que te sube A lo vas a perder por lo que, digamos, en términos de suba de nivel general de precios, por lo que cae B. Por lo tanto es falso que sea inflacionario, salvo que haya convalidación monetaria. El problema es que Argentina, digamos, o sea, sale el sol, emite, digamos, es de noche, emite, sale, digamos, o sea, llueve, emite. O sea, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Claro, ahora en el medio estamos todavía en una negociación, no hay nada cerrado porque tiene que pasar por el Congreso también. Y Alberto Fernández dice cosas como la que contábamos hace un rato, hablaba de desprecio por el Si FMI. tenés la placa, si te la tenemos recordamos, la dale. nota, la recordamos. Hoy lo dijo esto, Lo dijo ¿eh? hoy, mirá, esto fue lo que dijo. Discutí durante 2 años con ese mismo Fondo Internacional, Monetario Internacional, que yo desprecio tanto como todos. ¿Qué hace este tipo de frases, de declaraciones al momento en el que estamos viviendo en medio de una negociación? No son unas frases muy felices que digamos para la negociación que está tratando de llevar a cabo, y además no tiene los fundamentos teóricos y filosóficos para decir algo, porque yo te digo, yo desprecio el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y a mí me parece una institución nefasta, porque básicamente vos haces un desastre macroeconómico, viene el Fondo Monetario Internacional usando la plata de todos los pagadores de impuestos del mundo y te arregla el despiola a vos y vos le tirás el despiola al próximo gobierno, lo cual es una aberración. Sacando ese tema, digo, al margen de que fue creado por Keynes, que no es un chico que me cae simpático, y mucho pero menos igual White, un espía ruso. no creo que diga Alberto que lo desprecia por eso, sino para hacerse el bueno. No, esto lo hace, él lo hace para, bueno, es lo que estoy diciendo, no es que lo está haciendo desde una concepción económica, sí. digamos, Para la tribuna. Claro, económica. Es pura tribuna, esto es juego para la gilada, es humo para los propios. Claro. Sí, es para hacerse el que Para hacerse el hace duro. esto, pero en realidad yo no lo quiero, esto es un... La gran Tero. ¿La gran? Tero. ¿La gran? El Tero, la gran Tero. Ah, ¿Y qué hace el Tero? a ver. Y grita en un lado y pone el huevo en otro. ¿Cómo te llevas con los de la cámpora? No tengo, o sea, ¿No tenés todavía mucho trato? con ellos. O sea, pero no, sí, o sea, yo, a ver, yo cuando estoy adentro de... Con los de la izquierda la vas llevando, que están al lado tuyo. Pero es que yo cuando tengo, a ver, cuando yo estoy adentro del recinto, yo tengo que cumplir con una obligación institucional, Sí, tengo claro. una responsabilidad institucional. Entonces yo obro acorde a esa responsabilidad institucional. O sea, si querés lo hago con un ejemplo del día que digamos que fue la jura. El día que la jura, cuando la izquierda saca esa foto Sí, para sí, que se bulinearme y viralizó. reírse, claro, ¿no? Que yo estaba con una cara bastante complicada. Por suerte apareció la foto tomada de costado donde yo estoy apoyado contra la pared. Entonces la pregunta es ¿por qué estabas con esa cara y apoyado contra la pared? Y la respuesta es, yo digamos de la época que jugaba de arquero, por exceso de entrenamiento, si me haces estar 3, 4 horas parado en zapatos, digamos, la columna me duele hasta la médula, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero por respeto a las otras personas que estaban jurando, ¿qué hice? Me apoyé sobre la pared para poder respetar, Para estar parado. para estar parado y respetar el juramento de las otras Muy bien, personas. muy bien, está muy bien, hay que es decir, yo respetarse. digo, la cuestión institucional... Sí, claro. La respetás. Después Javier, se vota o ¿me no. aguantas un cachito? Que tenemos un minutito de tanda, enseguida volvemos.